Hola, hola, bienvenidos a este episodio de La Hoja del Olivo. Hoy tenemos Hola, eh, un invitado. Juan, tal vez nos pueda ayudar a presentarlo mejor. Es que vi que te trabaste, Juan, por eso inicié, pero todo tuyo. sí. Sí, hoy tenemos como invitado al hermano José Luis Díaz, ¿ves? Él es ingeniero en control de gestión y posee una licenciatura en educación. Él pertenece a la estaca de Arica, Chile, Los Olivos, y es creador y administrador de la plataforma de Facebook Historia de los Santos en Chile, una comunidad de aproximadamente 4,000 participantes y además es investigador independiente y ha participado en trabajos de Chile 10 años. Pues, debido a sus actividades, él ha viajado por diversos lugares en cuatro continentes y más de 24 países y pues también trabaja en las aduanas. Y pues eso le ha permitido tener a él conocimiento de diferentes realidades culturales, de conocer diversos tipos de miembros y de personas. Y recientemente ha participado en los proyectos de Mormon Global Studies. Entonces, de hecho estuvo aquí en la Ciudad de México en el 2024 en este proyecto y pues se ha especializado, como ya dijimos, precisamente en la historia de Chile y de la iglesia en Sudamérica. Y pues le damos una cordial bienvenida, esperamos que se siente a gusto aquí en Perú y que podamos descubrir pues más a los santos de Sudamérica que visto desde el norte de América a veces nos pueden sonar extraños y sus experiencias y testimonios eh, a veces nos son desconocidos. Al igual que nuestros hermanos de más al norte, a veces también gozamos de cierto este, egocentrismo y pues no toda la iglesia latinoamericana es mexicana, sino que hay un desarrollo muy especial y con su propio toque en Sudamérica que queremos reconocer y del cual queremos aprender. Entonces, sé bienvenido, José, y siéntete a gusto con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Es un placer poder estar aquí con ustedes en esta conversación acerca de la historia de la iglesia en Chile. Esa podemos pasarla nomás. Son algunas guías que tengo para poder Sí, responder. Sí. Yo creo que todavía no la presentación, ok. podríamos empezar y Sí, vamos. una de las. Ahora sí. Sí, precisamente conocer y preguntarte cómo es que te interesaste en la historia de la iglesia, particularmente en la historia de Chile. ¿Qué te motivó a, a esta actividad? Bueno, hace muchos años atrás, antes que fuese miembro de la iglesia, Eh, fui amigo de un profesor de historia casi a los 12 años, en la cual me introdujo en lo que era la ciencia de las monedas, a lo que se conoce como la numismática. Entonces desde allí empecé a coleccionar monedas, billetes, estampillas y todos los objetos coleccionables que podrían existir. Así que fui un coleccionista desde muy joven. Bueno, y después cuando conocí la iglesia, luego también estudié 2 años de historia y geografía en la Universidad de Tarapacá, en la universidad de mi ciudad. Y bueno, después de servir la misión, al volver, no pude continuar los estudios por un tema de financiamiento, así que eh, opté por terminar otra carrera, pero sin duda alguna el interés por la historia quedó. ¿Ya? He escrito algunos artículos de la Guerra del Pacífico que tienen que ver con la uniformología, con lo que tiene que ver con los botones o la indumentaria que llevaban los soldados de la Guerra del Pacífico. Y también he hecho algunas charlas también de numismática. Y el interés por la historia de la iglesia, yo creo que surgió por un accidente. Eh,
hace 3 años más o menos, un poquito más, el presidente Estaca me dijo que si podía ayudar a algunos misioneros del Departamento de Historia de la Iglesia a poder crear una breve historia de la ciudad de Arica y sus orígenes. Y bueno, comencé a hacerlo, yo tenía un poco algo avanzado, pero no tan desarrollado. Y bueno, finalmente este aporte nunca se llevó a cabo. Me contacté con los misioneros del Departamento de Historia de la Iglesia y ellos no necesitaban más información. Así que continué avanzando. En aquella época yo me fui de Chile, fui a estudiar a Dublín, Irlanda, ahí cerca de Inglaterra. Y esa lejanía de estar no, lejos de mi ciudad, lejos de mi país, me llevó a poder investigar un poco más. ¿Ya? He realizado más de 50 entrevistas a los pioneros de la iglesia en mi ciudad. Y, y bueno, ¿cómo llegué a estudiar de la historia de la iglesia en Chile? Porque mi interés solamente al principio era la historia de la iglesia de mi ciudad. Yo pensaba terminar con este proyecto y no continuar. Y hasta ahí nomás llegar y volver a lo mío, que son las colecciones, las monedas y la guerra del Pacífico. Pero me empezaron a enviar muchas fotografías y al poder tener mucha cantidad de fotografías que no eran de mi investigación, decidí crear un grupo de Facebook en la cual yo iba a colocar estas fotografías pensando que a alguien en el futuro le podría servir, ¿ya? Pero este grupo empezó a crecer, a crecer, a crecer. Hoy día son más de 4.000 personas que forman parte del grupo y hay más de 5.000 publicaciones que se han hecho en los últimos 2 años y creo que hay más de 40.000 fotografías también aproximadamente. Así que ya se han hecho seminarios de historia de la iglesia, se han hecho conversatorios y ya prontamente vamos a tener ya fundado con todos los actos legales de Chile el primer instituto académico que llevará por nombre el Instituto de Estudios Omnes Prat, en honor al hijo de Pali Prat que nació y murió aquí en el territorio de Chile. Eso. Muy interesante. Y, por ejemplo, este año se cumplieron los 100 años desde que el elder Melvin Ballard se o rededicó Sudamérica para la predicación del Evangelio. ¿Qué ha significado esto para los santos chilenos? Sí. Bueno, primero hay que entender de que no se rededicó, sino que se dedicó. No sé en qué aspecto tomaron esa información de la rededicación. Alguien quizá Tal vez es para poder... posible que se tenga que ver a la experiencia de Pale Peprat en Chile, ¿no? Muchos Ah, años perfecto. antes, ¿no? Ya, Posiblemente perfecto. eso genera hablar de rededicación, cuando propiamente fue una dedicación, ¿no? Pero creo que hablaremos de eso más adelante. Bueno, bueno, sí tiene que ver, bueno, yo me adelanté un poquito pensando de que podrían haberse referido a Pali Piprat. Pali Piprat no dedicó la tierra de Sudamérica, ¿ya? A pesar que hay información del presidente Kimball en su diario de vida, que él dice que Pali Piprat sí dedicó la tierra de Sudamérica, y además que hay una placa también que circula por internet, en la cual el historiador Rodolfo Acevedo, él no la hizo, pero apoyó un proyecto en la cual se mencionaba de que eh, Pali Piprat dedicaba la tierra de Sudamérica. Luego, con las nuevas investigaciones, bueno, hay que entender también que la historia es una construcción de opiniones. ¿Ya? La historia no es algo, no es una ciencia dura, es una ciencia blanda. Entonces, esto quiere decir que en el futuro, si hay nuevas evidencias, nuevas fuentes, una teoría puede ser refutada, o puede ser cambiada, o corregida. ¿Ya? Entonces, Pali Piprat no dedica la tierra a Sudamérica. Para hacer una dedicación hay que entender de que hay varios elementos que se implican. Primero hay un acto mandatario, ¿cierto? Que es de la primera presidencia, en este caso Brigham Young, que no existió. ¿Ya? Luego está la fuente primaria, que podría ser un diario de vida donde Pali Piprat haya escrito de que dedicó la tierra de Sudamérica. Es raro porque Pali Piprat fue un gran escritor, incluso de su autobiografía. Él escribía todos los días una nota en su diario de vida. Y lo otro es la respuesta de una oración dedicatoria en la cual no existió tampoco. Incluso él dice, no pude dar vuelta a la llave de la predicación del Evangelio.
Y después Elder Ballard, en su oración dedicatoria, dice, damos vuelta a la llave para la predicación del Evangelio. Entonces, algo que el mismo Pali Prat informa, hoy día, en 1925, Elder Ballard declara que da vuelta a la llave para predicar el Evangelio. Es como una frase igual, como un eslogan que se ocupó para esta celebración. Y con respecto, bueno, entendiendo de que Pali Prat no dedicó la tierra a Sudamérica, ahí viene la importancia de la dedicación de Elder Ballard. A mí me habría gustado que esta fiesta hubiese sido más sudamericanista o más sudamericana, al poder incluir a todos los países que conforman el Sudamérica, es decir, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, que no participaron, sino que solamente se centró en Sudamérica Sur. Incluso hubieron algunas confusiones en la cual hacía entender de que Ender Bala solamente había dedicado Sudamérica Sur, ¿ya? Entendiendo que hoy día son 4 países nomás que conforman esa área, pero obviamente en la oración dedicatoria se incluían incluso países como Surinam, Guyana o Guyana Francesa. Así que, bueno, fue una buena actividad. Todavía no termina, todavía se siguen haciendo eventos. Ayer hubo uno en Paraguay, se está organizando otro en otra ciudad de Chile. Eh, Se le está dando solamente un enfoque, obviamente, del país en la cual se celebra. eh, pero bueno, yo creo que ha sido una buena actividad o buenas actividades para poder recordar y sentir un sentido de pertenencia de dónde venimos y quiénes somos también. ¿Ya? Hacer parte de esta gran profecía de Elder Ballard que también hay que diferenciar dos eventos, es importante igual diferenciarlas. El Elder Ballard dedica la tierra de Sudamérica y de luego 6 meses después, el 4 de julio de 1926, él realiza una profecía, que son dos eventos por separado, ¿ya? En la cual profetiza que la iglesia crecerá lentamente en Sudamérica, como desde una billota hasta convertirse en un roble, ¿ya? Pero son dos hechos separados. En algunos escritos la iglesia también se equivoca, igual los confunde y los coloca como un solo evento. Eso, hermanos. Entonces, ¿cuál fue entonces la experiencia de Pali Prat en Chile? ¿No? Él viene bajo la dirección bueno, en la época de Brigham Young, ¿no? Ujú. Fue más o menos, estamos hablando de 1950 y tantos, aproximadamente, 51, 51. 51, ¿no? Sí. Sabemos que todavía faltaban 14 años para que oficialmente o constitucionalmente en Chile se declarara, digamos, la, la, los que no profesaban la religión católica pudieran predicar, ¿no? Pudieran efectuar sus propios cultos o algo así. Pero ¿cuál fue la experiencia que tuvo entonces? ¿Por qué llega? ¿Cuál fue la visión que él tenía? Sí, básicamente, bueno, no, la libertad religiosa fue un proceso, ya un proceso, no fue de manera inmediata cuando la iglesia tenía el poder, pero sí se separa la iglesia del Estado. Bueno, para poder entender el por qué Pali Prat viene a Sudamérica y a Chile específicamente, hay que entender también que en 1846 el barco Brooklyn, que viaja más o menos entre 5 y 6 meses más o menos en un viaje desde un océano hasta para trasladarse al lago Salado por el puerto de San Francisco. Ellos no pueden hacer una parada en Valparaíso y hacen una parada en la isla de Juan Fernández, que es territorio chileno. Y ahí ellos entierran a sus muertos. Bueno, ahí muere la primera miembro de la iglesia en territorio chileno, que es la hermana Goodwin. ¿Ya? Ella pidió enérgicamente que su cuerpo no fuese arrojado al mar, así que fue sepultado afuera de una cueva de la isla de Juan Fernández. Y bueno, ahí descansaron, eh, cargaron sus alimentos, agua y langostas. Ya la zona ahí es de zona de langosta, así que también cargaron langosta, comieron langosta también. Y este barco traía consigo una gran cantidad de miembros, ¿ya? Eran 238 miembros de la iglesia.
Entonces es como un gran barrio de la iglesia. Probablemente dentro hubieron reuniones sacramentales adentro del barco, hubieron, no sé, actividades de la iglesia, cantaron himnos, hubieron muchas bendiciones de sacerdocio que se llevaron a cabo dentro de esa comunidad. Y bueno, después ellos se fueron de la isla de Juan Fernández con dirección a San Francisco, y este buque estaba presidido, ¿ya?, por mandato de Brigham Young por Samuel Brannan. ¿Ya? Este miembro de la iglesia se convierte en uno de los hombres más ricos de San Francisco. Y bueno, a su llegada, bueno, al final es excomulgado de la iglesia porque discute con Brigham Young, él alegando de que la iglesia debía establecerse en San Francisco, y bueno, por su parte Brigham Young, él decía que la iglesia debía establecerse en Lago Salado. Pero en el transcurso del tiempo, hay que entender que Valparaíso y San Francisco estaban conectados porque eran rutas muy eh, que se daban mucho en aquella época, y el chileno era experto en extracción del oro, y ahí viene la fiebre del oro, que se lleva a cabo entre 1848 y 1853. Entonces, entre esa fecha la, era la fiebre del oro, como digo, y Palby Pratt es llamado a presidir las misiones de las Islas del Pacífico. Entonces, y todo lo que tenía que ver con el Pacífico. Entonces, probablemente en estos 20.000 chilenos que llegaron a San Francisco o a California, incluso formaron un pueblito que se llamaba Little Chile, o Chilenito, o Chilecito. Entonces, sin lugar a dudas, Palby Pratt supo de los chilenos y supo de la buena voluntad que tuvieron en poder ayudar a un grupo de pioneros a través de Brooklyn, ¿ya? También sabemos que por medio de algunas cartas, Brigham Young tenía interés en poder conocer Chile, porque él pensaba de que Leí había llegado a tierras chilenas cuando llega al continente americano. No es que sea así, es un pensamiento personal del profeta, pero Bueno, había una revelación atribuida a José Smith donde señalaba ajá, las coordenadas, etcétera, y le atribuían esa revelación. De hecho, recientemente, ahora que se publicaron las revelaciones no canonizadas de José Smith, esa es una de las que se incluye como probable, posible, claro, atribuida en este caso a José Smith. claro, sí. Es verdad, sí, hay una posibilidad de que haya sido una revelación, y también existe la posibilidad de que no lo sea así, que quizá en la escuela de los profetas ellos también pudieron aprender mucho de lo que eran las navegaciones, o lo que era cartografía o geografía. Y bueno, hay escritos, bueno, yo tengo en mi poder algunos libros de navegación en la cual también menciona Coquimbo como una tierra donde hay metales para fundir, y es un lugar apropiado para poder arribar un barco. ¿Ya? Esto en el periodo cercano a la restauración. Así que podría haber habido dos, una no contradice la otra, pero también hay una parte académica de la época que también da a conocer un conocimiento que es muy parecido a lo que se le atribuye al profeta José Smith. Ya, en historia nada se descarta, obviamente son opiniones, es una construcción de hechos. Y lo que se quisiera Sí, rescatar de como, que... ¿Mm? como comentario nada más para quienes nos oyen aquí en América del Norte, recordar que, por ejemplo, en México tenemos a San Luis Potosí, precisamente porque son sudamericanos y primeros españoles que arribaron tanto a Chile como a Perú, que vinieron posteriormente con su experiencia a explotar minas de plata y de otros metales preciosos en México. Esto lo comentamos porque precisamente los sudamericanos fueron los que realmente abrieron acá en América del Norte estos procesos desde la colonia, y por lo tanto eran muy reconocidos su trabajo en la experiencia en las minas, y por eso Claro, precisamente viajaron a California. exacto. Bueno, Chile se especializaba en el oro, y Bolivia en lo que era la plata. Entonces ahí está, bueno, de hecho hay una ciudad que se llama Potosí también en el Perú.
también la conozco también por el tema de la numismática. Ahí está una de las principales casas de moneda de la colonia española aquí en Sudamérica. Bueno, quisiera resaltar, es importante resaltar que Pali Pipral no vino solo, sino que eran tres en su viaje y se transformaron en cuatro también con Omne Prat, el hijo de Pali Piprat. Entonces hay que rescatar la figura de Rufus Allen, ¿cierto? Que era miembro de los 70 y Phoebe Pratt, la esposa de Pali Piprat, que estaba embarazada. Entonces aquí nace también la importancia de su hijo, en la cual nace, aproximadamente vive 3 meses y bueno, muere en territorio chileno. Acá también hay un contexto histórico, él muere de debilidad, ¿cierto? Y, y se entierra sus restos en el cementerio de disidentes. O sea, todos los que no pertenecían a la fe católica debían ser enterrados en un cementerio especial. Bueno, Valparaíso tenía muchos protestantes al ser un puerto, venían muchas personas de Inglaterra, de Irlanda, en la cual ellos profesaban una fe diferente a la fe católica. Así que el hijo de Pali Prat, eh, Omne Prat, se convierte en un hito también en el territorio chileno. Y bueno, y es por eso también que se escogió el nombre de él para crear el primer instituto de estudios académicos aquí en Chile. Eh, pero bueno, eso fue un pequeño lapso de la historia de la iglesia allí en Chile, pero realmente cuándo se crea la primera rama, cuándo realmente se establece la iglesia en Chile de una manera más formal, cuándo aparecen los primeros miembros. Ujú. Bueno, ahora podríamos mostrar la presentación del PowerPoint. Ya. Sí, va. Más adelante, más adelante. Un poquito más adelante, hablamos ya de más adelante. Acá está bien. Bueno, aquí está la fotografía del hermano Wells, ya, en el año 51, algunos años antes del establecimiento formal de la iglesia, formal pero no legal. Hay tres periodos, un primer intento de los misioneros, ¿cierto? Casi 100 años después de Pali Prat, después un establecimiento formal y después hay un establecimiento legal. Entonces, el año 51, el Endel Wells con su compañero se llamaba Hartley. Ellos cruzan la cordillera de los Andes a caballo. Bueno, ahí pueden ver el letrero de Chile. Esa es la frontera que da el pase al pueblo de Futaleufú. Curiosamente, hoy día la iglesia de Futaleufú es muy pequeña, pero ahí le enseñaron a un profesor rural, en la cual podría haberse convertido se convirtió en el primer chileno que se tenga registro en ser bautizado, pero no se sabe si se bautizó en Chile o en Argentina. Algunas teorías hablan de que se bautizó en el río que divide el país, y si se bautizó para el lado argentino, se realizó en Argentina, y si fue para el lado chileno, pero eso no se va a saber con exactitud. Pero sí es importante que vivió el resto de su vida en Argentina y todos sus hijos, la gran mayoría, fueron misioneros y hoy día ha tenido un gran legado a su familia o sus descendientes. Podemos seguir bueno, hay que recordar también que el Elder Wells fue el presidente del Templo de Santiago, también desde el año 98 al año 2001. Y bueno, acá hay otra fotografía también de Elder Hartley, cruzando también el río este que le menciono. Vamos a seguir más adelante. Y acá está también una clásica foto de toda persona que visita Fotalifú. Probablemente se han sacado fotografías en este lugar. De hecho, hay una fotografía mucho más reciente de un misionero que también, sin saberlo que esta fotografía existía, él también se saca una foto en este lugar. Bueno, aquí también el Elder Hartley
también sirve como presidente de la misión Santiago Sur entre los años 80 y el 83. ¿Puedes seguir adelante? ¿Otra más? Bueno, y acá hay un hombre bien importante dentro de la historia de la iglesia en Chile. En el año, es el hermano Forenham, que era el gerente de la compañía Kodak aquí en Chile. De estas fotografías, no sé si se acuerdan, ya no existe ya, pero en esa época era la más importante en el territorio nacional. Y este hermano llega a Chile con su familia y se reúne con algunos norteamericanos que pueden haber sido diplomáticos de la época o por alguna otra razón estaban allí en Chile y se reunían de manera informal. Y él manda cartas a la primera presidencia y recibe una visita memorable. El mismo presidente McKay visita Chile en el año 1954 y se reúne con el hermano Fadrenham y hablan de la posible llegada de algunos misioneros. Y bueno, ¿podemos continuar con la fotografía, con la presentación? Y en el año 56, el presidente de la misión argentina envía a dos misioneros a Chile, el elder Joseph Whitley y el elder Bill Albrecht. Ahí está su fotografía más actualizada. Todavía viven ellos. El elder Whitley es patriarca en español de, de una de las ciudades de Utah. Y el elder Albrecht es académico emérito creo que de la Universidad de Utah. Así que ahí está la fotografía cuando ellos llegan a Santiago, la fotografía del medio. ¿Podemos continuar? Y aquí, bueno, aquí se juntan, el de la derecha es el hermano Fadrenham y los misioneros de camisa azul y el de camisa blanca son los misioneros de la época que, bueno, se reúnen tiempo después como miembros de la primera rama formalmente creada en Chile. ¿Podemos seguir? Y aquí, bueno, se efectúa en noviembre del año 56, se efectúa el primer servicio bautismal. Esta fotografía, bueno, aquí no se nota tanto, pero tiene muy buenos detalles. Es una fotografía muy bien sacada para la época. Y claro, porque él trabajaba en la compañía Kodak, así que no había otra forma de no sacar una buena fotografía. Sí. Y bueno, el de corbata a la derecha es el hermano Fahrenheit. Así que el hermano Ricardo García se convierte en el primer chileno en recibir la ordenanza del bautismo una vez eh, creada formalmente la iglesia aquí en Chile. ¿Podemos seguir adelante? Bueno, ahí esta fotografía del lado izquierdo es el hermano Ricardo García siendo bautizado por el elder Beatley. Y a la derecha está la familia García, que bueno, es una familia memorable, una familia ícono pionera de Chile. Se le recuerda siempre, su legado siempre ha sido reverenciado por los santos en Chile. ¿Vamos a continuar? Ahí estamos. Creo que ahí se fue respondida la pregunta. Estás muteado, Juan. Entonces, el hermano García también sería el primer presidente de Rama. No, el primer presidente Rama es el hermano Fodrenham. Él se convierte en el primer presidente Rama en Chile. No, el hermano Ricardo García ocupa muchos cargos de liderazgo. Bueno, también firma el acta constitutiva de los estatutos de la Iglesia en Chile. También forma parte. También después se cambia, vive en el sur de Chile, también ahí es presidente Rama, y ocupa muchos cargos de liderazgo, pero no tiene el privilegio de ser el primer presidente de Rama en Chile. El hermano del gerente de Kodak es el primer presidente de Rama en Chile.
junto con, este, con el crecimiento de la iglesia va acompañado siempre proyectos educativos en la misma. Aquí en la iglesia en los años 50, 60 estableció educación primaria, secundaria y posteriormente bachillerato. Me imagino que la iglesia también ya en Chile tuvo un impacto en la educación y en la formación de los primeros miembros en su formación escolar. Sí. Bueno, aquí en Chile existieron las escuelas de la iglesia, ya, que su creación, bueno, es un poco difusa, pero lo que yo he leído, en lo que está documentado, es que el ministro de Educación de Salvador Allende, él pide los colegios, o sea, pide las capillas para poder hacer clases en los recintos de la iglesia. Entonces, una de las formas de la iglesia de poder actuar y de poder salvaguardar los edificios de la iglesia es que crea la idea de poder hacer clases en las capillas. Y ahí nace después esta idea de poder tener escuelas en las capillas. Bueno, después esto evoluciona, se crean los colegios Déseret, ¿cierto? Los colegios de Bio Mackey y otros nombres más, y bueno, después desaparecen en el tiempo porque ya dejan de ser una amenaza. Hay que recordar que en la época de la Guerra Fría, la iglesia era, era muy anticomunista, ¿ya? Por así decirlo. Pero bueno, hoy día la iglesia se considera neutralmente política, pero ante esa forma de política que había en la época, la iglesia se cuida, se salvaguarda, y cuando ya no ve una amenaza, los colegios de la iglesia dejan de existir. Así que, bueno, han habido algunos intentos también de algunos miembros de la iglesia de crear escuelas, pero no con el patrocinio de la iglesia. Uh-huh. Una de las cosas por las cuales destacó Chile fue también porque había un programa acelerado de construcción de capillas. ¿En qué consiste esto y cómo es que los miembros chilenos contribuyeron, ¿no? Apoyaron este proyecto? Bueno, el tema de la construcción de capillas, no he leído tanto para dar una respuesta bien certera, pero según las pocas investigaciones que he realizado, bueno, hubieron misioneros de construcción al principio. Entrevistamos hace poco al hermano Romero, que fue el primer misionero chileno en ser llamado como misionero de construcción. Eh, También en el libro que estoy escribiendo en Arica, también hay muchas capillas que fueron construidas con mano de obra donada. Eh, bueno, fueron proyectos aquí en Chile donde los miembros de la iglesia participaban de manera activa en la construcción de capillas por medio de esta obra, horas donadas. Y bueno, y los miembros lo recuerdan con mucho cariño, mucho afecto esos tiempos donde había un sentido de pertenencia. Después de trabajar, llegaban alrededor de las 6 o 7 de la tarde a poder comenzar a trabajar y se quedaban hasta las 2 o 3 de la mañana trabajando. Muchos aprendieron técnicas de construcción, muchos se dedicaron también, cuando la iglesia ya empezó a pagar sus salarios, también muchos aprendieron oficios también allí, pero bueno, en la actualidad, como bien sabemos, son las empresas constructoras que construyen las capillas. Pero fue un momento donde se recuerda con mucho agrado aquellos tiempos donde muchos compartían, las hermanas también preparaban pan. Hay algo que se llama la sopaipilla, que es como una masa que se crea con las manos y se fríe. Eh, Había el eco caliente, no sé si en Perú existe el eco o el coronado. Eran las comidas típicas que había en las noches o tarde noche. Así que fueron momentos donde la gente se convirtió mucho más al poder servir de una manera diferente con esta mano de obra donada. De la Estás iglesia, muteado, Juan. creo que es el lago.
Fue también durante este periodo de crecimiento de la iglesia que se empezaron a hacer conferencias eh, de área de manera masiva en varios países. ¿Cómo fue esa experiencia en Chile en particular? Bueno, las conferencias de área no tengo mucho. Recuerdo que hay una conferencia del área del año 1977, en la cual los apóstoles recorren Sudamérica, entre esos Perú, Colombia, creo, y bueno, finalmente llegan a Chile también. Y esa es bien significativa esta conferencia porque se recibe la primera profecía para el territorio chileno. El Ender McConkie profetiza, bueno, lo tengo más adelante en la presentación, bueno, pero es una de las profecías más significativas, creo que más adelante, más adelante, casi al final, pasando eso, ahí está. Bueno, acá dice el Ender McConkie, el 1 de marzo del año 77, él profetiza, dice, me gustaría hablaros de la visión que tengo para el pueblo chileno. Puedo prever el día en que la séptima estaca en este país sea 70 veces 7. Puedo prever el día en que los 250 misioneros lleguen a ser miles. Y puedo prever el día en que los 30.000 miembros de la iglesia en esta gran nación lleguen a ser miles de Efraín y miles de Manasés, de los cuales hablan las Escrituras. Puedo prever el día en que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sea la mayor influencia de esta nación. Puedo ver el día en que el Señor derrame abundantemente sus bendiciones sobre Chile debido al gran número de miembros justos de la iglesia que aquí viven. Entonces aquí esta profecía fue muy valorada por los miembros de la iglesia en Chile, sabiendo de que un apóstol había profetizado de que la iglesia en Chile se convertiría en la mayor influencia de este país. Hace poquito, la semana pasada, entrevistamos al primer miembro del Congreso chileno, miembro de la iglesia. Es un ex obispo, ex consejero de estaca, y que llega al Congreso. Han habido muchos alcaldes, hay algo que se llama consejero regional, consejero municipal, que son miembros de la iglesia. Así que hay muchos miembros en la política también. Si bien es cierto, esta profecía no tiene que ver solamente con política, pero han habido mucha buena influencia, muchos buenos contactos con el gobierno desde aquella época. Y bueno, hablando ya, bueno, has hablado de las autoridades políticas, ¿no? Personas influyentes que son miembros. Y hasta este tiempo, ¿qué autoridades generales han sido llamadas de entre los miembros de Chile? Bueno, acá puede Según tu retroceder un poco, registro. Ajá, dale, puede, dale. puede retroceder un poquito más, poquito más. Ahí está. Ahí está. Bueno, el hermano Eduardo Ayala, él se convierte en la primera autoridad general de la iglesia. Él forma parte del segundo quórum de los 70 y es llamado en marzo de 1990 a ser autoridad general. Ahí también discursa. Es curioso porque él no hablaba inglés. Así que si ustedes pueden revisar en YouTube el discurso, él se tuvo que memorizar y no sabía lo que estaba, o sea, sabía lo que estaba hablando, pero no lo entendía muy bien. Así que es una de las pocas autoridades de la iglesia que no hablaba inglés para nada. Así que él mismo lo relató en la conferencia, en la entrevista que está al lado derecho, él ahí habla su experiencia de cómo fue la preparación para discursar en aquella conferencia en general. Pero fue un gran hombre, fue un hombre muy querido, muy, muy humilde. Bueno, de hecho está en mi línea de autoridad del sacerdocio, así que mi línea de autoridad proviene también de él. Y bueno, también sirvió como presidente de la Misión de Uruguay y en otros diversos llamamientos también. Así que él se convierte en la primera autoridad general de la iglesia. Por mucho tiempo, después nos llamaron por mucho tiempo a un chileno a formar parte de esas filas. Más adelante, la siguiente diapositiva, eh, acá tenemos, bueno, son las 5 autoridades generales hasta ahora. Eh, Tenemos al lado izquierdo, izquierda, derecha, al elder Juan Pablo Villar, Francisco Yufra,
Jorge Ceballos, que ahora él se convirtió en la segunda autoridad general llamada en Chile, pero ahora se va a convertir en autoridad general emérita. Después tenemos al elder Sergio Vargas y el elder Ricardo Jiménez. Así que en este momento hay 5, pero ya uno se va a ir a descansar. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cómo fue la relación de la Iglesia con el Estado bajo los gobiernos de Allende y Pinochet? ¿Y cómo es esta relación actualmente? Bueno, es una pregunta muy compleja. Yo generalmente evito hablar de política porque en Chile todavía sí existe una división entre los que apoyan el gobierno militar y los que no lo apoyan. De hecho, la iglesia igual está dividida, no porque sean miembros de la iglesia son de alguna posición política determinada. Es un tema muy, muy delicado. Así que creo que es lo mismo como hablar de Fujimori en Perú. ¿Ya? Así que algunos están de acuerdo, otros están en contra, pero al nivel de la iglesia, bueno, hay que ser bien objetivo con esto. Creo que eh, con el gobierno de Allende hubieron muchos atentados contra las capillas de la iglesia. Se vinculaba a la iglesia con todo lo que era norteamericano, así que era enemigo del socialismo que se estaba implantando en la época. Hablo de socialismo antiguo, no un socialismo renovado. ¿Ya? El socialismo antiguo de que era muy amigo de los marxistas también, que también no son los mismos comunistas de hoy en día, que hoy día uno puede sentarse a la mesa a conversar con ellos, incluso se pueden llegar a acuerdos con la oposición, pero en aquella época no había ni siquiera mesas de negociación, así que la iglesia la pasó un poco mal. Algunas de las entrevistas que yo he hecho a los misioneros de la época, eh, le llegaba un telegrama todos los días en la cual había un código para poder salir con lo opuesto del país o ir a un aeropuerto o, o ir a buscar la maleta e irse con la maleta. Así que había muchos códigos en la época que después con el gobierno militar acabaron, la iglesia estuvo muy tranquila. Igual siguieron habiendo atentados contra la iglesia en el gobierno militar, pero ya no era por una influencia del mismo gobierno. En el gobierno militar se cometieron muchos crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Hubo muchas torturas, incluso así, pero la iglesia tuvo el mayor crecimiento también en aquella época. No hay que olvidar que también el presidente Kimball se reúne con el general Pinochet y general Pinochet lo recibe como una autoridad. En Santiago se lo llevan en un helicóptero a la casa presidencial en Viña del Mar y allá tiene unas reuniones. Yo tengo fotografías de aquella visita. No la he querido mostrar todavía porque, bueno, estamos en periodo electoral y también hay que ser muy delicado y muy profesional para poder mostrar ese tipo de documentación. Pero va a llegar el momento que sea apropiado poder hablar, hablando del contexto. No hay que olvidar que en la época todos los países de la zona estaban en golpes militares, en gobiernos militares, y Argentina, Perú estaba saliendo de uno, Bolivia. Entonces, el presidente Kimball va a reunirse con estos mandatarios militares para poder explicarles que la iglesia, cuál era su objetivo, eran buenas personas. Y el presidente Kimball también habla del tema de que se van a construir muchas capillas. Entonces, con eso también enganchan con el que podría haber un aumento en el empleo también, porque muchos miembros de la iglesia iban a ser empleados de la iglesia, sería pagar un salario, que no era mentira, pero era una de las formas de poder eh, ver que la iglesia iba a ser un aporte para el país. Así que hubieron muy buenas relaciones con el gobierno militar, eh, demasiado bien, ¿ya? Porque en algunas conferencias se elogiaba incluso a Pinochet, eh, de cuán bueno era, pero después se descubrieron también algunas cosas que él, quizá no fue él, quizá sus subordinados que cometieron crímenes, pero él como jefe de gobierno también era responsable de lo que sucedía. Así que es un tema muy complejo de hablar.
pero en definitiva, en suma y resta, con el gobierno militar la iglesia tuvo prosperidad y crecimiento, y tranquilidad también. Y hablando de ese crecimiento, bueno, nos has platicado que ha habido un crecimiento en la zona urbana, lo que es Santiago, etcétera. Nos comentaste de algunas otras zonas y especialmente mencionaste a Arica. ¿Cómo es el crecimiento de la iglesia en estas otras zonas que no son tan centrales y en general en el sur y en las zonas rurales del país? Bueno, la iglesia, la iglesia en Arica, sus inicios, sus orígenes son muy diferentes al inicio de la iglesia en Chile, ya porque la iglesia en Arica está vinculada al Perú, ya. Entonces la iglesia en Arica, sus orígenes también están conectados con México. Ya. Ahí viene todo un tema de investigación. No sé si quizás Miguel sabe de la primera capilla del Perú que se crea en Toquepala. Ya no fue en Lima Así Tambo, ya no fue en Lima es. Tambo. Sí, muchos Eh, miembros piensan de que la primera fue sí, Limatambo, pero realmente se dio pues en Toquepala, ¿no? Unos años exactamente, antes, sí. por la minera de Sutter Cooper, ¿no? Así Esa es. fue por Tacna, así es. Entonces, esta minera llegan muchos ingenieros de las colonias mormonas, de Juárez probablemente, Chihuahua y otras colonias más, y que tienen una conexión también directa con Arizona, ¿ya? Tienen muchos parientes, primos que se relacionan. Eh, Según mis investigaciones, bueno, el templo de las colonias mexicanas en un principio estaba en Arizona, por eso ahí viene la conexión también. Y los primeros polígamos, antes de irse a México, también emigraron también a Arizona, entonces ahí viene la conexión. Entonces, al final llegan muchos ingenieros que hablan español a la perfección y hablan inglés también, y también son ingenieros, así que tienen todo un currículum profesional para poder hacerse cargo de la minera aquí en Toquepala. Entonces llegan muchas familias norteamericanas y de las colonias mormonas, establecen una escuela en inglés para los niños, y ahí empieza la expansión de la iglesia en el sur del Perú, en la cual cruza la frontera, y los Elder Clark y Elder Iverson fueron los primeros misioneros en poder llegar a Arica, y bueno, todo tiene que ver un trasfondo de la minería. Entonces el primer presidente de distrito en Arica es un mexicano, así que ahí viene la conexión. Entonces, hay, ese es bien interesante. Después, en 1969, Arica deja de ser de la misión andina y pasa a ser de la misión chilena. De hecho, hay recortes de periódicos que lo mencionan. Incluso algunos le dan una connotación casi como de la guerra del Pacífico. Hay un conflicto entre Perú y Chile. Entonces dice, recuperamos Arica para la iglesia mormona. Entonces, como, porque ya tenía vinculación con el nuevo presidente de la misión chilena que estaba en Santiago. Así que, bueno, y bueno, curiosamente también en el último censo, quizás se pueden ir a la última, una de las últimas, antes de esa. Bueno, ahí es un gráfico del último censo que se realizó en Chile, y Arica tiene el mayor porcentaje de miembros de la iglesia, o personas que se declararon miembros de la iglesia, mayores de 15 años. Entonces, hay un 1,22%, eh, que es un porcentaje mayoritario con el resto del país. Así que, según esta estadística, las personas, habría más miembros de la iglesia aquí en Arica, porcentualmente hablando. Recuerdo un tiempo en el cual allí en Chile, fue más o menos en el año 2002, en que Elder Holland estuvo a cargo de presidir esa Ujú. parte, ¿no? Del área. ¿Cómo se vivió esa experiencia, ¿no? Había algunas historias que se hablaban acerca de los bautismos y cosas por el estilo que tal vez no eran los números correctos y todo eso. ¿Qué puedes decirnos tal vez al respecto? ¿Tienes algo, digamos, concreto, alguna historia o estudio que hayas encontrado? No sé.
Bueno, hay mucho de lo que se habla que es información de pasillo, como se dice, de lo que se, como que alguien tiene un secreto y tiene más información que el otro, y esto fue así, pero no hay nada oficial. Lo único oficial es que, de hecho, el mismo Andrew Holland lo dijo en su discurso, cuando se despide el año 2004, dice, cuando llegué a Chile me encontré con estacas que eran distritos y con barrios que eran ramas. Entonces, no es que se haya mentido en las estadísticas, o que se hayan inflado los números. Para mi opinión, en la cual yo estudio la historia de una perspectiva académica, o lo intento hacer también, mediante fuentes primarias o secundarias, eh, no hay datos que indiquen de que hubo una malversación de datos, sino más bien que la tradición en la iglesia en Chile hasta esa fecha era que si una rama se podía convertir en un barrio con el número justo, se convertía. O si había un distrito que se podía convertir en estaca con el número justo, se convertía. Y no esperaban de que estuviera totalmente fortalecido. Ya, y por eso que hubo una reducción de número de estacas, creo que se transformaron superaban las 100 y llegaron a ser 77. Lo que sí hubieron un recambio de líderes, de liderazgo. Yo creo que casi el 90% de los líderes se cambiaron. No sabemos la razón por qué, ya, porque obviamente en la parte académica nosotros estudiamos datos duros, fuentes bibliográficas, y si no están disponibles, bueno, no hay forma de poder estudiarlo. No se puede hacer algo académico de la información del pasillo. Así que eso sería más que nada. Imagino realmente que esto constituyó un cambio en la forma de organizarse la iglesia y de crecer a partir de lo que Lester Holland fue a reorganizar, a reestructurar. A partir de entonces, ¿cómo ha sido el crecimiento de la iglesia en Chile, aparte de esta muestra que nos das de Arica? En general, ¿cómo ha sido el crecimiento de la iglesia? ¿Qué tan fuerte es y su crecimiento, su ritmo en esta región de Sudamérica? Nos podemos ir al otro gráfico del censo, creo que está después de este. Bueno, acá hay un gráfico. El censo, los datos fueron arrojados a finales del mes pasado, del censo que se realizó en el año 2004. Esto tiene que ver con todas las personas, cómo se declaran a sí mismos, de qué religión son, pero tienen que ser mayores de 15 años. ¿Ya? Entonces, acá vemos el gráfico del año. Hay que tener que la iglesia en Chile tiene una estadística propia, que tampoco es falsa ni tampoco es número inflado, sino que es una estadística de los bautismos que se han realizado, que son más de 600.000. ¿Ya? Hay que tener que también hay muchos inactivos, ¿ya? Probablemente el 10%, el 10% de los miembros de la iglesia en Chile, o el 14% por ahí, entre el 10 y el 14%, va a la iglesia se mantiene activo. Entonces en 2012, 101.000 personas se declararon miembros de la iglesia. Ese fue el último censo. Y en el año 2024, el año pasado, se declararon 94.000 miembros de la iglesia. Entonces son una variación de 7.190 personas, con una variación porcentual de menos 7.09%. Entonces, hay muchos inactivos, muchos que también que se cambiaron de religión, o algunos tampoco tienen un sentido de pertenencia con la iglesia, se bautizaron y fueron una vez a la capilla. Entonces, a pesar que ese número para las estadísticas de la iglesia sí son miembros de la iglesia, pero en el momento de preguntarles de qué iglesia son, podrían haber declarado incluso que son ateos o católicos, ¿ya? Entonces, hay una variación importante aquí, en la cual indica que quizá hay menos personas que se consideran miembros de la iglesia. Así que eso podría ser un dato importante que considerar. Sí, y aunado a esto que estábamos platicando con Liller Holland también no solamente hizo sus ajustes, sino también hizo promesas y profecías para Chile. ¿Cuáles fueron esas Sí. promesas y esas profecías? Bueno, aquí ya vimos la profecía de Ender McConkie, ¿cierto? Y él mismo también declara en su último discurso, dice,
hemos descansado demasiado en la profecía de Elder McConkie, y de hecho la mostró, tiene una fotocopia en su mano y la mostró al público. Y él dijo que en esa misma noche él había tenido un sueño. Y, bueno, y él quiso ejemplificarlo con la visión de Leí. Entonces empezó a enseñar acerca de Leí y la visión que él tuvo, y que él tuvo un sueño también para el pueblo chileno. Entonces, en la última página, la última presentación de este PowerPoint, habla de esta, de esta profecía. Bueno, acá este es un pantallazo del mismo discurso. De hecho, abajito dice presidente del área Chile. Es el cargo que él tenía. Entonces, todos le llamamos presidente Holland. Ahora todos le llaman presidente Holland porque es el presidente del Quórum de los 12 en funciones. Pero en aquella época era el presidente del área Chile. Entonces, él dice, profetizo que Chile habrá más hombres que honren su sacerdocio que la iglesia. Y que la iglesia. Está como cortado un poquito ahí. Como se lo ha hecho en el pasado. Descansará en los hombros de hombres fieles. Veo que habrá más mujeres que sepan que serán anclas y protectoras de sus hogares, y más niños enseñados habrás antes que de hablar, y amar las escrituras antes que aprendan a leer, que cumplirán más misiones, y que llegarán a sellarse en el templo. Veo cientos de miles de chilenos uniéndose a la iglesia, pero permaneciendo activos en ella, y profetizo que Chile será un faro para la iglesia en Sudamérica y en todo el mundo. Si somos fieles, esa será la visión de todos. Entonces no habrá limitaciones. Esta tiene una característica, esta profecía, pero y también es condicional. Habla si somos fieles. Entonces, la profecía tiene que ver con que Chile se convertirá en un faro para Sudamérica y para el mundo. Hay muchas interpretaciones de esta profecía. Algunos eh, vinculan esta profecía con el avance económico que ha tenido Chile desde ese año en particular. Hay que entender que Chile antes de esa fecha era un país muy pobre, con muchas dificultades económicas, y hoy en día la nación chilena, eh, si bien es cierto el crecimiento no es tan acelerado como el Perú en este caso, pero sí hasta ahora sigue siendo la gran potencia sudamericana en un modelo económico. Eh, Creo que también los miembros de la iglesia deberían, en Chile por lo menos, deberían tomar más atención a estas palabras y creer también de que esta profecía se puede llevar a cabo. Porque hay una gran tarea también por retroalimentar a los miembros en Chile. Muchas gracias. Y, por ejemplo, mucha gente tiene miedo de estudiar la historia de la iglesia eh, por cosas que vayan a encontrar. Muchas veces eh, ha pasado que la gente ve un video antimormón y, y dice, no, de seguro eso es falso, ¿no? Es algo antimormón. Y cuando se meten a las fuentes de la iglesia, encuentran que es cierto y, y pues quedan destrozados, muchos dejan la iglesia. Entonces, a causa de eso, mucha gente yo he visto que le da miedo estudiar la historia de la iglesia y hay comentarios como cuidado con lo que lees porque no te vayas a inactivar, etc. ¿Cuál sería tus consejos? ¿Qué consejos darías para poder estudiar la historia de la iglesia y que la gente no tenga problemas con su fe? Ujú. Bueno, la historia, sí, es verdad, es complejo. Uno se da cuenta, uno es el receptáculo de muchas cosas malas que también pueden haber ocurrido en la iglesia. Que pueden haber ocurrido en la iglesia, porque hay que entender que según los contextos históricos también, también las opiniones, ¿ya? La historia es una construcción de hechos, de opiniones, en la cual nosotros plasmamos en informes históricos, ¿ya? Entonces, hay que entender que la historia de la iglesia uno estudia a hombres imperfectos. Igual hay que considerar, por ejemplo, en el libro Santos 4, la iglesia es muy autocrítica. Incluso habla del feminismo, en algunos hechos que la iglesia era muy machista en algunos países.
eh, la iglesia se autocritica, y eso es un gran valor a los que nosotros, a los que hacemos historia, porque la historia de la iglesia no se debe maquillar, se debe escribir tal como fue. Pero bueno, siempre en el lado espiritual, bueno, yo nunca, no soy mucho de hablar de espiritualidad cuando yo me toca hablar de historia, porque considero que son dos cosas por separado. Pero si bien es cierto, hacemos historia, pero somos miembros de la iglesia. Entonces ahí viene la importancia del testimonio, de poder volver a eso que nosotros, por qué estamos aquí, porque preguntamos a Dios y hemos sentido una respuesta del Espíritu de que esto es verdad. Pero sin prejuicio a ello, bueno, los hombres se equivocan, sin prejuicio a ello, eh, no todo va a ser perfecto, la historia tiene cosas que no son agradables para el lector, y esa es la gran disyuntiva del historiador, es poder no ofender a nadie por lo que uno ha descubierto en la historia, pero también tiene la responsabilidad de poder describir los hechos tal como fueron. ¿Ya? Entonces, eso es una disyuntiva que tiene el historiador, de poder ser algunas veces neutral, pero tampoco maquillar las cosas. ¿Ya? Así que esa es la invitación de que cualquiera persona que tenga el interés de poder escribir o de investigar de la historia de la iglesia, siga adelante, se va a encontrar con sorpresas, pero sin duda alguna también hay lados muy bonitos, muy hermosos, hay milagros que también uno puede descubrir y también pueden ayudar a testificar a nuestro corazón de que esto es verdad. ¿Ya? Así que eso sería más o menos. Digo, tú, por ejemplo, me parece que estás haciendo un trabajo, un libro sobre los santos en Arica. ¿Qué le recomendarías a los santos que quieran hacer, no sé, la historia de la iglesia en Piura, por ejemplo, o en Costa Rica, aquí cerca, o en Iztapalapa, en otros lugares, hablar desde la experiencia de santos de los últimos días de Latinoamérica? ¿Qué le recomendarías a los santos que empezaran a hacer? Bueno, nombré a Perú ahí tengo un gran amigo en Perú que se llama Marvin Jiménez. Él ha hecho algunas correcciones también históricas, así que ahí le mando un saludo desde aquí. Bueno, en mis consejos, hoy día vivimos en una era de la inteligencia artificial. Antes decíamos la era de la información, pero ahora decimos la era de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es un gran aporte a lo que es la investigación. Hoy día tenemos Family Search para poder investigar datos. Tenemos el Departamento de Historia de la Iglesia que tiene un catálogo muy variado, en la cual podemos también recurrir a ellos. Tenemos los periódicos de Utah, en la cual están todos digitalizados. Incluso uno busca la palabra y la inteligencia artificial busca todas las variables, incluso desde su importancia hasta el menos importante. Eh, bueno, podemos hacer entrevistas. Bueno, hoy día con las aplicaciones podemos hacer la entrevista, incluso después la misma aplicación lo deja en texto. O sea, la inteligencia artificial, si bien es cierto, igual puede ser usado de mala forma, en la cual puede haber una investigación escrita sin el esfuerzo o atribuirse a un escrito de que lo hizo la inteligencia artificial y no lo hizo el mismo escritor, pero hay muchas herramientas buenas que existen hoy en día. Y hoy día, bueno, hay que entrevistar, ¿ya? Si bien es cierto, la entrevista, yo lo hablaba por interno con Juan, la entrevista carece de objetividad, ¿ya? Porque si usted me pregunta ahora mismo cuántos bautismos yo tuve, yo le puedo decir 15, pero en realidad tuve 5 bautismos en mi misión. Entonces, y eso pasa mucho. Las entrevistas, hay un gran porcentaje de que la gente entrega mala información o un mal dato, pero sí lo bueno que tiene la entrevista, que nos ayuda a llegar a la fuente primaria. Porque si un hermano lo entrevistamos y le decimos, ¿cuándo usted se bautizó? Tal fecha. ¿Tiene una fotografía? Sí. ¿Tiene un diario de vida? Acá está. Incluso podemos ir a los periódicos de la época y podemos encontrar alguna información relacionada con la iglesia. Entonces esa entrevista que es subjetiva se puede transformar o direccionar a las fuentes primarias. Y ahí viene la investigación
valedera que es la que debemos perseguir, que todo dato que se escribe debe tener un sustento histórico, ¿ya? No tan solo ese comentario de pasillo que alguien me dijo, que yo escuché, que a veces nos dejamos de guiar. Yo le llamo a eso folclore mormón. Eh, la información que pasa de boca en boca y se va modificando hasta transformarse en una verdad. Entonces, cuando alguien entrevista a esa persona, ya él se formó una idea de hace 20 años que escuchó en un pasillo. Así que busquen la verdad, no la verdad espiritual, sino la verdad de los hechos tal como ocurrieron. Una última pregunta que me surgió y que creo que va Doc, esto que estás mencionando. ¿Hay alguna historia que tú creas que es muy conocida o muy sonada en Chile, pero que en realidad sea precisamente eso, un folclore que no hay fundamento? No sé, por ejemplo, al menos en México siempre había misiones en cada misión, que había un pueblo que se había cerrado y que un apóstol había ido y se había sacudido el polvo de sus pies, ¿no? Sí, sí, Algo sí, así, sí. ¿hay algo, alguna historia particular a ti que tú creas que sea muy creída en Chile y que en realidad no es cierta? Sí, bueno, hay una en particular en mi ciudad. El Ender McConkie en el año 1980, él viene a Arica a crear la primera estaca. Y bueno, organiza la primera estaca, hay un gran evento. Bueno, yo en mis entrevistas, de hecho, las entrevistas que se hicieron por el Departamento de Historia de la Iglesia, hablaban de alguna fecha cercana, pero decían que era un día domingo. Y al final, bueno, busqué los periódicos de la época, tres diarios diferentes, tres periódicos diferentes, y efectivamente la conferencia se realizó un día martes, ¿ya? Y bueno, ese no es el hecho tan controversial. Lo que sí se hablaba en Arica, que yo ya me he encargado de refutarlo muchas veces, es que el Ender McConkie, cuando fue al Morro de Arica, es un cerro muy grande en la ciudad de Arica que se ve toda la ciudad, y dice que él profetizó que habrían 7 estacas en Arica. Y eso muchos lo repitieron. De hecho, incluso vino presidente, el Ender Nelson en aquella época y se juntó con los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia también habían escuchado desde pequeño o de mucho tiempo antes que eso había ocurrido. Y en la conferencia de la ciudad, el Ender Nelson también repite, he escuchado de que el Ender McConkie dijo que habrían 7 estacas para Arica. Ya, la cosa es que yo nunca me quedé conforme con eso porque eh, muchos miembros repetían, no, si lo dijo el Ender Nelson. Después me llegó un documento de una carta de que era del presidente del área, que estaba firmada por él. En ese tiempo se llamaba administrador del área, lo que vendría siendo como un presidente del área de Chile. Y él la firma, pero la firma meses después de que el Ender McConkie profetiza, o sea, que viene a Chile, o que se le atribuye esa profecía. Y la cosa es que la carta la empezamos, la lectura dice, y veo el día en que Chile habrá en Arica habrá 7 estacas, pero lo dijo un 70. Pero no fue una profecía, fue como un anhelo, un deseo de que en Chile, que en Arica continúen trabajando hasta llegar a tener 7 estacas. La cosa es que esta carta, junto con la visita de Elder McConkie, bueno, yo me conseguí la fotografía donde él justo está en el Morro de Arica, y los miembros, al no dejar registros, o al no haber un historiador del barrio o de la estaca que escribiese eso, los miembros lo juntaron y juntaron la carta con la visita de Ender McConkie al Morro de Arica. Entonces la juntaron y crearon un folclore mormón, que Ender McConkie al ir al Morro profetizó que habrían 7 estacas. Entonces, de hecho, a mí me da mucha curiosidad, me dio mucha curiosidad eso, porque incluso las entrevistas que están archivadas en el Departamento de Historia de la Iglesia hablan de que Ender McConkie profetizó eso para Arica. Pero eso está totalmente refutado en mis investigaciones, porque eso eh, fue solamente la invención de personas que escucharon y modificaron el suceso histórico. Muy interesante, muchas gracias.
Ujú. Creo que podemos pasar a los comentarios que dejaron en YouTube. Marvin dice, gran trabajo que realiza José Luis. Ahí José eres dice, Marvin. saludos a todos. José dice, saludos a todos. Esta presentación promete estar muy interesante. Chile es un país hermoso y con una y con una historia portentosa. Gracias por la iniciativa de compartir estos temas relevantes. Brian dice, hola, saludos desde Arequipa, en Perú. Saludos. Andrea dice, saludos desde Viña del Mar. Y Mónica dice, saludos, qué nostalgia, soy chilena viviendo en Utah. Y ella se la pregunta, ¿la escuela Liaona sigue? Es un proyecto privado, creo que sí. Sí, sigue el proyecto, pero bueno, no está patrocinado por la iglesia. Pero sí, es el colegio de Eliaona, creo que se llama. Sí. Y ella dice, el presidente Ayala fue mi presidente de estaca. Ujú. Bueno, esta creo que ya la contestaste, que decía, ¿puedes comentarnos sobre el efecto que tuvo la presencia del Dracula en Chile? Bueno, un poco relacionado. No sé si quieres agregar algo. Bueno, los miembros de la iglesia estaban muy contentos por tener un apóstol del Señor en el territorio nacional. Hay que recordar que en la fecha Elder Ox fue a Filipinas, ¿cierto? Por el mismo periodo y fue muy emocionante para los santos chilenos cuando él se despide de Chile. Él hace una conferencia regional o nacional y todos fuimos a los centros de estaca para poder escucharlo. Y bueno, yo personalmente tomé la decisión de poder ir a la misión al escuchar a Elder Holland. Así que para mí también es bien significativo ese momento. Y bueno, después con el tiempo desaparece el área Chile. de- las oficinas de la iglesia se traslada, o lo que había en Chile se traslada mucho a Argentina. Así que desde ahí somos parte del área de Sudamérica Sur. Pero fue un momento muy, muy lindo tener un apóstol entre nosotros. Dice Juan, saludos desde Santiago, Chile. Y dice, Chile desde 1846 tiene relación directa con los pioneros norteamericanos, pasaron por el territorio de Chile en esos años más de 250. Incluso tenemos 3 cuerpos sepultados de esos pioneros. Sí, correcto, sí. Bueno, Juan Rodríguez es otro investigador de chileno, así que él también sabe harto también de la historia de la iglesia en Chile. Frank dice, ¿cómo ves el fortalecimiento de los miembros por el Templo de Santiago y los viajes a las unidades lejanas en la construcción de comunidades sud más comprometidas y convertidas? ¿Cómo ves el fortalecimiento de los miembros por los templos antiguos y los de Bueno, hoy día tenemos más templos. Ya está el templo de Concepción, el templo de Antofagasta. Está en construcción también el templo de... No en construcción quizás, pero está en proyecto el templo de Viña del Mar y el de Puerto Montt. Eh, bueno, Chile, al ser un país muy largo, también conlleva eso muchos sacrificios de algunos viajes. Es común que todo miembro de la iglesia en Chile haya pasado por la experiencia de haber viajado un día entero en un bus, en algunos viajes más críticos sin baño, dentro del bus, con paradas para poder descansar, asearse, y eso también conllevaba a un gran cansancio, agotamiento, pero también un sentido de pertenencia, como mencioné, un sentido de sacrificio. Y hoy día, bueno, esas largas horas de viaje también, en algunos casos, se puede ver reducida al haber más templos. Así que en el máximo de los... Por lo menos Arica ahora tiene el templo de Antofagasta que son 12 horas. Éramos hace poquito de Arequipa, que también es 12 horas, pero mucha gente también
preferir, incluso algunos yo creo que van a preferir igual seguir yendo a Arequipa por los bajos costos que para un chileno eh, es más barato el Perú para un chileno y la comida también es más rica, así que así que yo creo que podría ser va a costar un poco que el chileno vaya a Antofagasta, siendo que también los valores son muy altos también de los costos, los gastos de alojamiento, hasta que quizá haya un hostal del templo. Y Frank dice, por mucho tiempo en los 90 los líderes estaban demasiado enfocados en dividir unidades y eso debilitó la iglesia en muchos lugares. Un énfasis casi patológico en mostrar crecimiento, eso cambió. Ujú. Sí, puede ser. Sí. Y Mónica, por último, Ah, dice, también, también se anunció un templo en correcto. Santiago Oeste, Sí, Oeste. correcto. Sí, correcto. Hicimos hace poquito un video, se me olvidó mencionarlo, pero sí, Santiago es el también. Sería el segundo templo de la ciudad de Santiago. Pues Vale. para ser un país que no tiene muchos habitantes comparado con México, el número de miembros porcentualmente es bastante alto. Sí, Me sorprende ver el porcentaje, conociendo yo las estadísticas de México, son porcentualmente mucho más altos. sí, correcto. Bueno, por un tiempo, uno de cada 14 chilenos era miembro de la iglesia, se había unido a la iglesia. Eh, bueno, hay muchos inactivos. Es común acá ir por el centro de la ciudad y saludar a como a 10 miembros de la iglesia, pero no todos van a la iglesia, pero sí. Bueno, aquí en Arica solamente hay 13 edificios de la iglesia. Creo que no, 12 edificios de la iglesia. Para una ciudad de 250.000 habitantes. Así que es bastante. Miguel, ¿algo que quieras agregar? Bueno, no mucho, con más felicitar a Chile por el increíble avance que ha tenido en estos últimos años, sobre todo en el anuncio de templos, ¿no? Realmente, como mencionaste, José Luis, tienen 3 templos en funcionamiento, ¿no? El de Santiago, Concepción, Antofagasta, el de Santiago Oeste en construcción. Tienen uno más anunciado hace poco en Santiago y otro en Villa del Mar, ¿no? O sea, es un crecimiento grande. Acá en Perú tenemos 4 templos en funcionamiento y 5 también anunciados, ¿no? Estamos también en ese impulso, ¿no? De crecimiento. Y bueno, tal como prometió el Der Holland, esta obra, si nos mantenemos fieles, pues va a crecer mucho en esta parte de Sudamérica, ¿no? Ya alcanzaremos a México. ¿México cuántos templos tiene? Tiene más de 15, creo que tiene, más o menos. Pero sí, es un milagro lo que se está logrando ahora con el avance de la obra, pues esperemos de que pueda seguir pues ahora más firme, ¿no? Así es, sí. Simplemente eso. Uh-huh. Pues José Luis, muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí en la Hoja del Olivo y poder escuchar esta historia de Perú en particular. Como decía al principio, no todos los santos de acá, América del Norte, conocemos los sacrificios, el esfuerzo y la devoción de nuestros hermanos sudamericanos, y hoy has abierto una ventana para que podamos conocer este mundo también de testimonios y de, sin lugar a dudas, también sacrificio y un esfuerzo espiritual para ser considerados del reino de Dios. Muchas gracias, José Luis. Y Bueno, gracias por ese trabajo de historia. gracias a ustedes por la invitación. Sin lugar a duda, hablar de historia de la iglesia. Yo nunca me considero un experto, pero algunas veces dicen que el tuerto es el rey en el país de los ciegos. Así que no me considero un experto, pero sí alguien que quizá en el tiempo ha recibido información valiosa en la cual no todos tienen el privilegio de poder recibir. Solamente dar las gracias a ustedes y bueno, también mencionar el gran trabajo que hizo Rodolfo Acevedo. Fue un historiador del área Chile, él fue un voluntario de la iglesia y al final de sus años fue llamado como historiador del área Chile. Todas las investigaciones que se puedan realizar en Sudamérica van a llegar a las investigaciones de Rodolfo Acevedo. Así que nuestra misión aquí en Chile es poder continuar el legado de él.
de este hombre que dedicó toda su vida a recopilar información, escribir. Hay más de 13 libros que están por publicarse. O sea, el hijo de él, hoy día es nuestro socio en esta campaña de poder escribir la historia de la iglesia en Chile y tuvo acceso a sus datos en su computador y hay más de 13 libros, aparte de los tres que ya publicó, que están pronto por terminarse. O sea, hay que hacerle unas pequeñas modificaciones y poder publicarse. Así que también mi agradecimiento a este hombre que hizo posible que yo también pudiera acceder a sus documentos y a sus investigaciones. Muchas gracias de nuevo, José Luis, y pues a todos los demás les invitamos a que se suscriban, le den like para seguir apoyando y compartir el contenido que hacemos para que podamos ir teniendo invitados como José Luis. Ujú. Que muchas gracias Y y José Muchas Luis, ¿en gracias. nos dónde te vemos podemos en la encontrar? próxima. Ah, sí. Bueno, mire, tenemos un grupo de historia, se llama Historia de los Santos de los Últimos Días en Chile. Es un poco largo, pero eh, hay más de 4.000 personas, lo van a encontrar con facilidad. Va a aparecer una fotografía del primer bautismo en Chile. Y es un grupo académico en la cual nosotros publicamos, no sé, recortes de diarios, fotografías, diarios de vida, todo documento que pueda ayudar a reconstruir la historia de la iglesia en Chile. Además, tengo un amigo que se llama Cristóbal Acevedo, que es el hijo de Rodolfo Acevedo, en la cual él tiene un canal de YouTube, en la cual se llama Algo Muy Bueno, ¿ya? Que el papá, en sus investigaciones, también descubrió que uno de los significados de Chile era algo muy bueno, que tiene relación también con el nombre de Mormón, que también significa algo similar. Entonces, en este canal hacemos entrevistas. Cristóbal también habla de algunas investigaciones y bueno, todos aportamos también a que se generen más videos con relación a la iglesia en Chile y en Sudamérica. Así que por un lado tenemos el grupo de Facebook y por un lado tenemos el canal de YouTube de Cristóbal, en la cual yo también participo como panelista. Vale. Pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.